Imaginen por un momento el sonido de gritos desgarradores mezclándose con el crepitar de las llamas mientras cuerpos humanos arden como antorchas vivientes, todo para bendecir el lanzamiento de un barco de guerra. Esta no es una escena de una película de horror, sino una práctica ritual que definió la construcción naval en los imperios más poderosos de la antigüedad. Hoy exploraremos una de las tradiciones más brutales y sistemáticas de la historia humana, el sacrificio ritual de trabajadores en los astilleros del mundo antiguo. Si esta revelación los perturba tanto como debería, los invito a que permanezcan con nosotros hasta el final de este relato. Compartan esta historia con otros, porque la historia olvidada tiende a repetirse, y solo comprendiendo los horrores del pasado podemos apreciar verdaderamente las libertades del presente. A la sombra de imponentes zigurat y palacios resplandecientes, los astilleros de los antiguos imperios vibraban con una actividad incesante que ocultaba secretos ensangrentados. Desde las costas ricas en cedro de Fenicia hasta las fértiles orillas del Nilo en Egipto y los bulliciosos puertos de Mesopotamia, estos imperios, que abarcaron aproximadamente desde el 3000 a.C. hasta el 500 a.C., dependían de su poder marítimo para expandir el comercio, librar guerras y afirmar el favor divino. Los astilleros eran complejos extensos de madera, cuerdas y sudor, donde se construían enormes embarcaciones para transportar mercancías, guerreros y las ambiciones de los reyes. Sin embargo, bajo el rítmico martilleo y el crujido de los andamios de madera, acechaba una realidad más oscura que transformaba estos centros de construcción en templos de horror. Para los trabajadores, esclavos capturados en batalla, prisioneros de guerra y obreros reclutados por la fuerza, estos astilleros no eran solo lugares de trabajo, sino arenas de sacrificio, donde sus vidas podían ser ofrecidas para apaciguar a los dioses y garantizar el éxito de la botadura de un barco. Los trabajadores, a menudo encadenados o movidos por la desesperación de alimentar a sus familias, trabajaban bajo el sol abrasador del mediodía o en la húmeda frialdad de las mañanas costeras. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices que contaban historias de años de labor forzada, daban forma a tablones de cedro aromático y tejían cuerdas de cáñamo resistente, transformando materias primas en embarcaciones de poder imperial. El aire estaba perpetuamente cargado con el olor penetrante a brea hirviente y serrín flotante, mezclado con la sal del mar y, demasiado a menudo, el hedor metálico de la sangre y el sudor. Los capataces, figuras intimidantes blandiendo látigos de cuero trenzado y gritando órdenes con voces roncas, aseguraban que el trabajo no se detuviera jamás, pues la finalización de un barco era un asunto de decreto divino y real. Estos supervisores, seleccionados por su crueldad tanto como por su conocimiento técnico, sabían que cualquier retraso podría significar su propia muerte. La presión descendía desde los templos y palacios como una cascada de terror, fluyendo desde los sacerdotes y reyes hasta los trabajadores más vulnerables. La jerarquía del miedo era meticulosamente organizada. Los arquitectos navales, hombres educados que habían estudiado las artes sagradas de la construcción, diseñaban no solo las embarcaciones sino también los rituales que las acompañarían. Conocían los textos antiguos que especificaban cuántas vidas humanas requerían los dioses para cada tipo de barco. Una galera comercial podría demandar 3 sacrificios, mientras que un barco de guerra real podría requerir docenas. La selección de las víctimas seguía protocolos establecidos por generaciones de tradición sangrienta. Los trabajadores más débiles, aquellos que habían mostrado signos de enfermedad o agotamiento, eran marcados discretamente por los capataces. Los extranjeros, especialmente aquellos de tierras conquistadas recientemente, eran considerados particularmente valiosos para los dioses, pues su sangre extraña supuestamente confería poderes especiales a las embarcaciones. Sin embargo, cuando se colocaban los últimos maderos y los cascos brillaban con brea fresca aplicada en capas ceremoniales, los trabajadores enfrentaban un destino sombrío que había sido planeado desde el momento en que comenzó la construcción. Algunos serían elegidos para arder, sus vidas ofrecidas como un precio sagrado para bendecir la botadura del barco.
La selección final ocurría en ceremonias nocturnas, donde sacerdotes con máscaras elaboradas leían presagios en las entrañas de animales sacrificados, determinando quiénes entre los trabajadores tendrían el honor de servir a los dioses. Los elegidos para el sacrificio eran separados del resto y llevados a chozas especiales donde pasarían sus últimos días siendo purificados a través de ayunos, baños rituales y oraciones forzadas. Algunos intentaban escapar, pero los astilleros estaban diseñados como fortalezas, rodeados de muros altos y vigilados por soldados armados. Los pocos que lograban huir y eran capturados enfrentaban torturas públicas antes de ser quemados, sirviendo como advertencia para otros. La preparación para el sacrificio era tan elaborada como la construcción del barco mismo. Se construían piras especiales usando maderas aromáticas, y se preparaban aceites sagrados que harían que las llamas ardieran con colores específicos que supuestamente complacían a diferentes deidades marítimas. Los trabajadores condenados eran vestidos con túnicas blancas y adornados con joyas temporales, transformándolos en ofrendas dignas de los dioses. El día de la botadura, mientras las multitudes se reunían para celebrar el nuevo barco, las víctimas eran conducidas a las piras en procesiones solemnes. Sus gritos y súplicas se mezclaban con los cánticos de los sacerdotes y los vítores de los espectadores, creando una cacofonía que simbolizaba la intersección brutal entre lo divino y lo humano en estas civilizaciones antiguas. Esta tradición horrible persistió durante milenios, grabándose en la memoria colectiva de las civilizaciones que la practicaron. Solo cuando nuevas religiones y filosofías comenzaron a cuestionar el valor de la vida humana, estos rituales gradualmente desaparecieron, dejando tras de sí un legado de terror que aún resuena en los anales de la historia. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de esta crueldad sistemática, debemos adentrarnos en las vidas cotidianas de aquellos cuyo sudor, sangre y, finalmente, sus propias vidas alimentaban la maquinaria del poder imperial. Los obreros de estos astilleros eran la columna vertebral silenciosa de los imperios marítimos antiguos, pero sus existencias estaban marcadas por una adversidad tan profunda y una prescindibilidad tan absoluta que sus nombres jamás aparecieron en los registros históricos que celebraban las glorias navales de sus amos. La composición de esta fuerza laboral revelaba la naturaleza despiadada de estos imperios. Muchos eran esclavos capturados en las interminables guerras de expansión territorial, hombres que una vez fueron guerreros orgullosos en sus propias tierras, ahora reducidos a bestias de carga encadenadas. Otros eran deudores atados por cadenas económicas más sutiles pero igualmente letales, campesinos que habían perdido sus tierras por malas cosechas o impuestos excesivos, y que habían vendido su libertad para salvar a sus familias del hambre. También había campesinos locales reclutados para trabajos estacionales, atraídos por falsas promesas de salarios justos, solo para descubrir que habían entrado en un sistema del cual era casi imposible escapar. Vivían en campamentos improvisados y abarrotados que se extendían como cicatrices infectadas alrededor de los astilleros principales. Estas ciudades temporales eran laberintos de chozas construidas con desperdicios de madera, trozos de vela rasgada y barro endurecido. Las familias se hacinaban en espacios no más grandes que establos, durmiendo sobre esteras de paja podrida o directamente en la tierra desnuda, con sus cuerpos doloridos por los interminables días de acarrear madera pesada, tallar tablones con precisión milimétrica y tejer velas que capturarían los vientos de conquista. La jerarquía dentro de estos campamentos reflejaba y amplificaba las divisiones del mundo exterior. Los esclavos de guerra, marcados con hierros candentes que identificaban su origen y propietario, ocupaban el escalón más bajo. Por encima de ellos estaban los trabajadores por deudas, quienes al menos conservaban la esperanza teórica de algún día comprar su libertad. Los trabajadores estacionales, aunque técnicamente libres, a menudo descubrían que sus contratos se extendían indefinidamente a través de deudas fabricadas por herramientas, alojamiento y comida. Su dieta era un ejercicio calculado en mantener la vida al borde de la subsistencia. El pan de cebada duro como piedra constituía la base de cada comida, a menudo mohoso y lleno de gorgojo,
pero la única fuente confiable de calorías. El vino diluido, más agua que alcohol, servía tanto para la hidratación como para embotar el dolor constante de músculos sobrecargados y espíritus rotos. Ocasionalmente, las sobras de pescado seco o algunos dátiles pasados llegaban a sus manos, pero estos lujos eran tan raros que se convertían en objetos de intercambio y conflicto entre los trabajadores desesperados. La provisión de alimentos era, en sí misma, una herramienta de control. Los supervisores sabían exactamente cuánto podían reducir las raciones antes de que la productividad cayera peligrosamente, y usaban la comida como recompensa y castigo. Los trabajadores más fuertes y productivos recibían porciones ligeramente mayores, mientras que los débiles o rebeldes veían sus ya escasas raciones reducidas aún más, creando un ciclo descendente hacia la muerte por inanición o la selección para el sacrificio. El trabajo en sí era implacable, diseñado para extraer cada gota de energía humana antes de que el trabajador fuera descartado. Los obreros transportaban enormes troncos de cedro desde bosques lejanos, a menudo arrastrándolos a través de terrenos accidentados en expediciones que duraban semanas. Estas jornadas de transporte eran particularmente letales. Los trabajadores cargaban troncos que pesaban cientos de libras a través de montañas, desiertos y pantanos, con supervisores montados a caballo que utilizaban látigos para mantener el ritmo. Los que colapsaban por agotamiento eran abandonados donde caían, sus cuerpos sirviendo como advertencias para los demás. En los astilleros mismos, usaban herramientas de bronce primitivas pero efectivas para tallar y dar forma a la madera, un proceso que requería no solo fuerza bruta sino también habilidad considerable. Los carpinteros navales más experimentados podían trabajar la madera con una precisión que aseguraba la navegabilidad del barco, pero esta experticia los convertía en recursos valiosos y, paradójicamente, en candidatos menos probables para el sacrificio. Los administradores de los astilleros habían aprendido que era más económico sacrificar a los trabajadores menos especializados. Las mujeres y los niños también desempeñaban roles críticos en esta economía de explotación. Las mujeres, muchas de ellas esposas o hijas de trabajadores masculinos, tejían cuerdas con fibras de cáñamo que cortaban sus dedos hasta sangrar, creando las líneas vitales que mantendrían unidas las embarcaciones en mares tempestuosos. Los niños, algunos no mayores de 8 años, corrían constantemente llevando agua a los obreros sedientos, sus pequeños cuerpos navegando entre los peligros de maderas que caían y herramientas afiladas. A pesar de su habilidad indispensable y su papel fundamental en la construcción de las flotas que proyectaban el poder imperial, estos trabajadores eran vistos como herramientas del imperio, con sus vidas valoradas menos que los barcos que construían. Esta deshumanización no era accidental sino sistemática, reforzada a través de rituales diarios que recordaban a los trabajadores su estatus inferior. Se les prohibía mirar directamente a los supervisores, debían arrodillarse cuando pasaban los sacerdotes, y sus nombres eran reemplazados por números o marcas que identificaban su función específica. La amenaza del sacrificio pendía sobre ellos como una nube de tormenta perpetua, un recordatorio constante de que su trabajo podía terminar no en libertad o recompensa, sino en llamas. Esta amenaza no era vaga o distante, era inmediata y personal. Los trabajadores veían regularmente a sus compañeros ser seleccionados y llevados a las piras, creando un trauma colectivo que se transmitía a través de generaciones de familias esclavizadas. Los rituales de selección para el sacrificio se habían refinado durante siglos hasta convertirse en un sistema de terror psicológico. Los supervisores observaban constantemente, buscando signos de debilidad, enfermedad o desafío que pudieran justificar la selección de un trabajador para el sacrificio. Esta vigilancia constante creaba una paranoia generalizada donde los trabajadores se espiarían unos a otros, informando sobre comportamientos sospechosos con la esperanza de desviar la atención hacia otros. La resistencia, cuando surgía, era aplastada con una brutalidad que servía como espectáculo educativo. Los trabajadores que intentaban escapar, organizarse o simplemente protestar por las condiciones,
eran capturados y torturados públicamente antes de ser quemados vivos, no como parte de un ritual sagrado, sino como advertencia secular. Estos castigos se llevaban a cabo en las plazas centrales de los campamentos, con asistencia obligatoria para todos los trabajadores, incluyendo niños. Sin embargo, incluso en estas condiciones extremas, surgían formas de resistencia sutil y solidaridad humana. Los trabajadores desarrollaban códigos secretos, sistemas de señales que les permitían comunicar peligros o oportunidades sin alertar a los supervisores. Compartían sus escasas raciones con los más débiles, arriesgando sus propias vidas para mantener vivos a compañeros que de otra manera habrían sido seleccionados para el sacrificio. Las mujeres, en particular, desarrollaron redes de apoyo que funcionaban como sistemas de supervivencia. Compartían conocimientos sobre hierbas medicinales, técnicas para ocultar enfermedades que podrían resultar en selección para el sacrificio, y métodos para preservar la salud mental en condiciones de desesperación extrema. Estas redes operaban en el más completo secreto, pues cualquier forma de organización era vista como subversión potencial. La vida en estos campamentos era un ejercicio diario en supervivencia psicológica tanto como física. Los trabajadores desarrollaban mecanismos de afrontamiento que les permitían continuar funcionando a pesar del conocimiento de que cualquier día podría ser el último. Algunos se refugiaban en prácticas religiosas secretas, otros en recuerdos de sus vidas anteriores, y muchos simplemente en la esperanza de que sus hijos podrían algún día escapar de este ciclo de explotación y muerte. Reflexionen sobre esta historia y compartan este conocimiento. En un mundo donde la dignidad humana a menudo se ve amenazada, recordar estos horrores del pasado nos ayuda a valorar y proteger los derechos que ahora damos por sentados. La historia no debe repetirse, pero solo puede prevenirse si no la olvidamos. Imaginen por un momento el sonido de gritos desgarradores mezclándose con el crepitar de las llamas mientras cuerpos humanos arden como antorchas vivientes, todo para bendecir el lanzamiento de un barco de guerra. Esta no es una escena de una película de horror, sino una práctica ritual que definió la construcción naval en los imperios más poderosos de la antigüedad. Hoy exploraremos una de las tradiciones más brutales y sistemáticas de la historia humana, el sacrificio ritual de trabajadores en los astilleros del mundo antiguo. Si esta revelación los perturba tanto como debería, los invito a que permanezcan con nosotros hasta el final de este relato. Compartan esta historia con otros, porque la historia olvidada tiende a repetirse, y solo comprendiendo los horrores del pasado podemos apreciar verdaderamente las libertades del presente. A la sombra de imponentes zigurat y palacios resplandecientes, los astilleros de los antiguos imperios vibraban con una actividad incesante que ocultaba secretos ensangrentados. Desde las costas ricas en cedro de Fenicia hasta las fértiles orillas del Nilo en Egipto y los bulliciosos puertos de Mesopotamia, estos imperios, que abarcaron aproximadamente desde el 3000 a.C. hasta el 500 a.C., dependían de su poder marítimo para expandir el comercio, librar guerras y afirmar el favor divino. Los astilleros eran complejos extensos de madera, cuerdas y sudor, donde se construían enormes embarcaciones para transportar mercancías, guerreros y las ambiciones de los reyes. Sin embargo, bajo el rítmico martilleo y el crujido de los andamios de madera, acechaba una realidad más oscura que transformaba estos centros de construcción en templos de horror. Para los trabajadores, esclavos capturados en batalla, prisioneros de guerra y obreros reclutados por la fuerza, estos astilleros no eran solo lugares de trabajo, sino arenas de sacrificio, donde sus vidas podían ser ofrecidas para apaciguar a los dioses y garantizar el éxito de la botadura de un barco. Los trabajadores, a menudo encadenados o movidos por la desesperación de alimentar a sus familias, trabajaban bajo el sol abrasador del mediodía o en la húmeda frialdad de las mañanas costeras. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices que contaban historias de años de labor forzada, daban forma a tablones de cedro aromático y tejían cuerdas de cáñamo resistente, transformando materias primas en embarcaciones de poder imperial.
El aire estaba perpetuamente cargado con el olor penetrante a brea hirviente y serrín flotante, mezclado con la sal del mar y, demasiado a menudo, el hedor metálico de la sangre y el sudor. Los capataces, figuras intimidantes blandiendo látigos de cuero trenzado y gritando órdenes con voces roncas, aseguraban que el trabajo no se detuviera jamás, pues la finalización de un barco era un asunto de decreto divino y real. Estos supervisores, seleccionados por su crueldad tanto como por su conocimiento técnico, sabían que cualquier retraso podría significar su propia muerte. La presión descendía desde los templos y palacios como una cascada de terror, fluyendo desde los sacerdotes y reyes hasta los trabajadores más vulnerables. La jerarquía del miedo era meticulosamente organizada. Los arquitectos navales, hombres educados que habían estudiado las artes sagradas de la construcción, diseñaban no solo las embarcaciones sino también los rituales que las acompañarían. Conocían los textos antiguos que especificaban cuántas vidas humanas requerían los dioses para cada tipo de barco. Una galera comercial podría demandar 3 sacrificios, mientras que un barco de guerra real podría requerir docenas. La selección de las víctimas seguía protocolos establecidos por generaciones de tradición sangrienta. Los trabajadores más débiles, aquellos que habían mostrado signos de enfermedad o agotamiento, eran marcados discretamente por los capataces. Los extranjeros, especialmente aquellos de tierras conquistadas recientemente, eran considerados particularmente valiosos para los dioses, pues su sangre extraña supuestamente confería poderes especiales a las embarcaciones. Sin embargo, cuando se colocaban los últimos maderos y los cascos brillaban con brea fresca aplicada en capas ceremoniales, los trabajadores enfrentaban un destino sombrío que había sido planeado desde el momento en que comenzó la construcción. Algunos serían elegidos para arder, sus vidas ofrecidas como un precio sagrado para bendecir la botadura del barco. La selección final ocurría en ceremonias nocturnas, donde sacerdotes con máscaras elaboradas leían presagios en las entrañas de animales sacrificados, determinando quiénes entre los trabajadores tendrían el honor de servir a los dioses. Los elegidos para el sacrificio eran separados del resto y llevados a chozas especiales donde pasarían sus últimos días siendo purificados a través de ayunos, baños rituales y oraciones forzadas. Algunos intentaban escapar, pero los astilleros estaban diseñados como fortalezas, rodeados de muros altos y vigilados por soldados armados. Los pocos que lograban huir y eran capturados enfrentaban torturas públicas antes de ser quemados, sirviendo como advertencia para otros. La preparación para el sacrificio era tan elaborada como la construcción del barco mismo. Se construían piras especiales usando maderas aromáticas, y se preparaban aceites sagrados que harían que las llamas ardieran con colores específicos que supuestamente complacían a diferentes deidades marítimas. Los trabajadores condenados eran vestidos con túnicas blancas y adornados con joyas temporales, transformándolos en ofrendas dignas de los dioses. El día de la botadura, mientras las multitudes se reunían para celebrar el nuevo barco, las víctimas eran conducidas a las piras en procesiones solemnes. Sus gritos y súplicas se mezclaban con los cánticos de los sacerdotes y los vítores de los espectadores, creando una cacofonía que simbolizaba la intersección brutal entre lo divino y lo humano en estas civilizaciones antiguas. Esta tradición horrible persistió durante milenios, grabándose en la memoria colectiva de las civilizaciones que la practicaron. Solo cuando nuevas religiones y filosofías comenzaron a cuestionar el valor de la vida humana, estos rituales gradualmente desaparecieron, dejando tras de sí un legado de terror que aún resuena en los anales de la historia. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de esta crueldad sistemática, debemos adentrarnos en las vidas cotidianas de aquellos cuyo sudor, sangre y, finalmente, sus propias vidas alimentaban la maquinaria del poder imperial. Los obreros de estos astilleros eran la columna vertebral silenciosa de los imperios marítimos antiguos, pero sus existencias estaban marcadas por una adversidad tan profunda y una prescindibilidad tan absoluta que sus nombres jamás aparecieron en los registros históricos que celebraban las glorias navales de sus amos.
La composición de esta fuerza laboral revelaba la naturaleza despiadada de estos imperios. Muchos eran esclavos capturados en las interminables guerras de expansión territorial, hombres que una vez fueron guerreros orgullosos en sus propias tierras, ahora reducidos a bestias de carga encadenadas. Otros eran deudores atados por cadenas económicas más sutiles pero igualmente letales, campesinos que habían perdido sus tierras por malas cosechas o impuestos excesivos, y que habían vendido su libertad para salvar a sus familias del hambre. También había campesinos locales reclutados para trabajos estacionales, atraídos por falsas promesas de salarios justos, solo para descubrir que habían entrado en un sistema del cual era casi imposible escapar. Vivían en campamentos improvisados y abarrotados que se extendían como cicatrices infectadas alrededor de los astilleros principales. Estas ciudades temporales eran laberintos de chozas construidas con desperdicios de madera, trozos de vela rasgada y barro endurecido. Las familias se hacinaban en espacios no más grandes que establos, durmiendo sobre esteras de paja podrida o directamente en la tierra desnuda, con sus cuerpos doloridos por los interminables días de acarrear madera pesada, tallar tablones con precisión milimétrica y tejer velas que capturarían los vientos de conquista. La jerarquía dentro de estos campamentos reflejaba y amplificaba las divisiones del mundo exterior. Los esclavos de guerra, marcados con hierros candentes que identificaban su origen y propietario, ocupaban el escalón más bajo. Por encima de ellos estaban los trabajadores por deudas, quienes al menos conservaban la esperanza teórica de algún día comprar su libertad. Los trabajadores estacionales, aunque técnicamente libres, a menudo descubrían que sus contratos se extendían indefinidamente a través de deudas fabricadas por herramientas, alojamiento y comida. Su dieta era un ejercicio calculado en mantener la vida al borde de la subsistencia. El pan de cebada duro como piedra constituía la base de cada comida, a menudo mohoso y lleno de gorgojo, pero la única fuente confiable de calorías. El vino diluido, más agua que alcohol, servía tanto para la hidratación como para embotar el dolor constante de músculos sobrecargados y espíritus rotos. Ocasionalmente, las sobras de pescado seco o algunos dátiles pasados llegaban a sus manos, pero estos lujos eran tan raros que se convertían en objetos de intercambio y conflicto entre los trabajadores desesperados. La provisión de alimentos era, en sí misma, una herramienta de control. Los supervisores sabían exactamente cuánto podían reducir las raciones antes de que la productividad cayera peligrosamente, y usaban la comida como recompensa y castigo. Los trabajadores más fuertes y productivos recibían porciones ligeramente mayores, mientras que los débiles o rebeldes veían sus ya escasas raciones reducidas aún más, creando un ciclo descendente hacia la muerte por inanición o la selección para el sacrificio. El trabajo en sí era implacable, diseñado para extraer cada gota de energía humana antes de que el trabajador fuera descartado. Los obreros transportaban enormes troncos de cedro desde bosques lejanos, a menudo arrastrándolos a través de terrenos accidentados en expediciones que duraban semanas. Estas jornadas de transporte eran particularmente letales. Los trabajadores cargaban troncos que pesaban cientos de libras a través de montañas, desiertos y pantanos, con supervisores montados a caballo que utilizaban látigos para mantener el ritmo. Los que colapsaban por agotamiento eran abandonados donde caían, sus cuerpos sirviendo como advertencias para los demás. En los astilleros mismos, usaban herramientas de bronce primitivas pero efectivas para tallar y dar forma a la madera, un proceso que requería no solo fuerza bruta sino también habilidad considerable. Los carpinteros navales más experimentados podían trabajar la madera con una precisión que aseguraba la navegabilidad del barco, pero esta experticia los convertía en recursos valiosos y, paradójicamente, en candidatos menos probables para el sacrificio. Los administradores de los astilleros habían aprendido que era más económico sacrificar a los trabajadores menos especializados. Las mujeres y los niños también desempeñaban roles críticos en esta economía de explotación. Las mujeres, muchas de ellas esposas o hijas de trabajadores masculinos, tejían cuerdas con fibras de cáñamo que cortaban sus dedos hasta sangrar,
creando las líneas vitales que mantendrían unidas las embarcaciones en mares tempestuosos. Los niños, algunos no mayores de 8 años, corrían constantemente llevando agua a los obreros sedientos, sus pequeños cuerpos navegando entre los peligros de maderas que caían y herramientas afiladas. A pesar de su habilidad indispensable y su papel fundamental en la construcción de las flotas que proyectaban el poder imperial, estos trabajadores eran vistos como herramientas del imperio, con sus vidas valoradas menos que los barcos que construían. Esta deshumanización no era accidental sino sistemática, reforzada a través de rituales diarios que recordaban a los trabajadores su estatus inferior. Se les prohibía mirar directamente a los supervisores, debían arrodillarse cuando pasaban los sacerdotes, y sus nombres eran reemplazados por números o marcas que identificaban su función específica. La amenaza del sacrificio pendía sobre ellos como una nube de tormenta perpetua, un recordatorio constante de que su trabajo podía terminar no en libertad o recompensa, sino en llamas. Esta amenaza no era vaga o distante, era inmediata y personal. Los trabajadores veían regularmente a sus compañeros ser seleccionados y llevados a las piras, creando un trauma colectivo que se transmitía a través de generaciones de familias esclavizadas. Los rituales de selección para el sacrificio se habían refinado durante siglos hasta convertirse en un sistema de terror psicológico. Los supervisores observaban constantemente, buscando signos de debilidad, enfermedad o desafío que pudieran justificar la selección de un trabajador para el sacrificio. Esta vigilancia constante creaba una paranoia generalizada donde los trabajadores se espiarían unos a otros, informando sobre comportamientos sospechosos con la esperanza de desviar la atención hacia otros. La resistencia, cuando surgía, era aplastada con una brutalidad que servía como espectáculo educativo. Los trabajadores que intentaban escapar, organizarse o simplemente protestar por las condiciones, eran capturados y torturados públicamente antes de ser quemados vivos, no como parte de un ritual sagrado, sino como advertencia secular. Estos castigos se llevaban a cabo en las plazas centrales de los campamentos, con asistencia obligatoria para todos los trabajadores, incluyendo niños. Sin embargo, incluso en estas condiciones extremas, surgían formas de resistencia sutil y solidaridad humana. Los trabajadores desarrollaban códigos secretos, sistemas de señales que les permitían comunicar peligros o oportunidades sin alertar a los supervisores. Compartían sus escasas raciones con los más débiles, arriesgando sus propias vidas para mantener vivos a compañeros que de otra manera habrían sido seleccionados para el sacrificio. Las mujeres, en particular, desarrollaron redes de apoyo que funcionaban como sistemas de supervivencia. Compartían conocimientos sobre hierbas medicinales, técnicas para ocultar enfermedades que podrían resultar en selección para el sacrificio, y métodos para preservar la salud mental en condiciones de desesperación extrema. Estas redes operaban en el más completo secreto, pues cualquier forma de organización era vista como subversión potencial. La vida en estos campamentos era un ejercicio diario en supervivencia psicológica tanto como física. Los trabajadores desarrollaban mecanismos de afrontamiento que les permitían continuar funcionando a pesar del conocimiento de que cualquier día podría ser el último. Algunos se refugiaban en prácticas religiosas secretas, otros en recuerdos de sus vidas anteriores, y muchos simplemente en la esperanza de que sus hijos podrían algún día escapar de este ciclo de explotación y muerte. Era en estos momentos de aparente resistencia y solidaridad humana cuando el sistema revelaba su crueldad más calculada. Cuando un barco se acercaba a su finalización, el aire en el astillero se volvía pesado con una anticipación que trascendía el mero logro técnico y se adentraba en el territorio de lo sagrado y lo terrorífico. Los trabajadores, que habían aprendido a leer los signos después de años de observación forzada, podían sentir la aproximación de la ceremonia final semanas antes de que fuera anunciada oficialmente. Los primeros indicios llegaban con cambios sutiles en la rutina diaria. Los supervisores comenzaban a caminar con una solemnidad diferente, sus látigos permanecían inmóviles mientras sus ojos escrutaban a los trabajadores con una intensidad nueva y calculadora.
Los sacerdotes, figuras envueltas en túnicas elaboradas que normalmente solo aparecían para bendecir las herramientas o consagrar nuevos materiales, comenzaban a frecuentar los astilleros con mayor regularidad. Sus presencias silenciosas como sombras de muerte que se cernían sobre la fuerza laboral. La botadura de una embarcación no era meramente un logro técnico, sino un evento sagrado de proporciones cósmicas, que se creía requería la bendición divina más poderosa para garantizar viajes seguros y victorias militares. En algunas culturas antiguas, particularmente entre ciertas sociedades mesopotámicas donde los dioses del río eran tan venerados como temidos, las ciudades-estado fenicias que dependían completamente del comercio marítimo, y las civilizaciones del Mediterráneo temprano que veían el mar como un campo de batalla entre fuerzas divinas, el sacrificio humano era considerado la ofrenda más poderosa posible para apaciguar a los dioses del mar, las deidades de las tormentas o los espíritus vengadores de las profundidades oceánicas. Esta práctica, aunque no universal debido a variaciones regionales en creencias religiosas, estaba profundamente arraigada en la cosmología de estas civilizaciones. Los textos sagrados, grabados en tablillas de arcilla y pergaminos de papiro, especificaban que los dioses exigían sangre humana para santificar verdaderamente el barco y protegerlo de los innumerables peligros del mar, las tormentas que podían destrozar cascos enteros, los monstruos marinos que supuestamente acechaban en las profundidades, y los espíritus de marineros muertos que buscaban venganza contra los vivos. Los trabajadores elegidos para este destino final eran seleccionados a través de criterios que combinaban practicidad económica con superstición religiosa. A menudo eran los considerados prescindibles desde una perspectiva puramente utilitaria, prisioneros de guerra cuyas habilidades especializadas ya no eran necesarias, esclavos sin familiares que pudieran pagar rescates o sobornar a los oficiales, o aquellos que habían disgustado a los capataces a través de actos de desobediencia, pereza percibida o simplemente mala suerte. Pero la selección no era arbitraria. Los administradores de los astilleros habían desarrollado durante generaciones un sistema sofisticado para identificar a los candidatos ideales. Los trabajadores más viejos, aquellos cuya productividad había comenzado a declinar, eran marcados discretamente en las listas de personal. Los enfermos crónicos, especialmente aquellos con condiciones que podrían ser contagiosas, eran considerados candidatos preferenciales, ya que su sacrificio eliminaba tanto un riesgo para la salud como proporcionaba una ofrenda a los dioses. Los extranjeros, particularmente aquellos de regiones que habían sido recientemente conquistadas, eran especialmente valorados para estos rituales. Los sacerdotes creían que la sangre de diferentes tierras confería poderes especiales a las embarcaciones y que los dioses se sentían especialmente complacidos por la diversidad de las ofrendas. Esta preferencia por los extranjeros tenía también una función política. Eliminaba a potenciales líderes de resistencia mientras enviaba un mensaje claro a las poblaciones conquistadas sobre las consecuencias de la rebelión. El proceso de selección estaba envuelto en rituales elaborados que combinaban superstición religiosa con teatro político. Los sacerdotes o adivinos, figuras veneradas que afirmaban poder comunicarse directamente con los dioses, realizaban ceremonias complejas que duraban días. Echaban suertes usando huesos tallados de animales sagrados, leían presagios en las entrañas humeantes de corderos sacrificados, y estudiaban los patrones de vuelo de las aves marinas para determinar la supuesta voluntad de los dioses. Estos rituales de selección eran eventos públicos, diseñados tanto para impresionar a los espectadores como para aterrorizar a los trabajadores. Se llevaban a cabo en plataformas elevadas construidas especialmente para la ocasión, con los sacerdotes vestidos con máscaras elaboradas que representaban deidades marinas. Los trabajadores eran obligados a permanecer de pie durante horas bajo el sol abrasador mientras los sacerdotes realizaban sus ceremonias, creando un espectáculo que combinaba elementos de teatro religioso con intimidación psicológica. La noche antes de la botadura, los trabajadores seleccionados experimentaban lo que los sacerdotes llamaban purificación, pero que en realidad era una forma refinada de tortura psicológica.
Eran separados de sus familias y compañeros, llevados a chozas especiales donde pasarían sus últimas horas en la tierra. Estas estructuras, construidas cerca de los templos principales, estaban diseñadas para aislar completamente a las víctimas del mundo exterior. Durante estas horas finales, los condenados eran sometidos a rituales que supuestamente los preparaban para encontrarse con los dioses. Sacerdotes menores les administraban baños rituales con agua salada mezclada con aceites aromáticos, un proceso que era tanto purificación espiritual como preparación práctica para la cremación. Sus cuerpos eran ungidos con sustancias que harían que las llamas ardieran más brillantemente y con colores específicos que supuestamente complacían a diferentes deidades marítimas. La preparación psicológica era tan elaborada como la física. Los sacerdotes les contaban historias sobre los paraísos que les esperaban después de la muerte, describiendo jardines eternos donde no habría trabajo forzado, hambre o dolor. Algunos trabajadores, rotos por años de abuso y desesperación, encontraban consuelo en estas promesas. Otros mantenían su terror hasta el final, sus gritos y súplicas resonando a través de los campamentos como recordatorios constantes del destino que aguardaba. El día de la botadura, mientras el sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte, los elegidos eran vestidos con túnicas blancas especialmente tejidas para la ocasión. Estas prendas, irónicamente más finas que cualquier ropa que hubieran usado en vida, estaban impregnadas con aceites que las harían arder rápidamente, supuestamente para minimizar el sufrimiento, aunque en realidad para acelerar el espectáculo. Los condenados eran llevados en procesión solemne hacia las piras que habían sido construidas cerca de la orilla del agua, estructuras imponentes hechas de maderas aromáticas que habían sido cortadas específicamente para este propósito. Estas piras no eran simples montones de leña, sino construcciones arquitectónicas elaboradas, diseñadas para crear un espectáculo visual impresionante cuando fueran encendidas. La multitud que se reunía para presenciar estos eventos era diversa y reveladora de la estructura social de estos imperios. Los nobles, vestidos con sus mejores galas, ocupaban plataformas elevadas que les ofrecían las mejores vistas del espectáculo. Los sacerdotes, con sus túnicas ceremoniales y máscaras elaboradas, formaban un círculo interno alrededor de las piras. Los compañeros trabajadores, obligados a asistir como parte de su educación en obediencia, se agrupaban en silencio solemne, sus rostros reflejando una mezcla de terror, compasión y alivio de no haber sido seleccionados. El silencio que precedía al encendido de las piras era absoluto y opresivo. Era como si toda la naturaleza reconociera la gravedad del momento, las gaviotas dejaban de gritar, las olas parecían golpear la orilla con menos fuerza y hasta el viento se calmaba. En este silencio, los sacerdotes comenzaban sus invocaciones finales, sus voces elevándose en cánticos antiguos que habían sido transmitidos durante generaciones. Los gritos de los trabajadores, cuando finalmente las llamas comenzaban a consumir las piras, eran ahogados deliberadamente por el rugido coordinado del fuego y el estruendo artificial de tambores y címbalos. Los sacerdotes habían aprendido que los gritos de dolor podían perturbar el estado de ánimo ceremonial del evento, así que habían desarrollado técnicas para minimizar su impacto en la audiencia. Las cenizas de las víctimas, mezcladas con los restos de las maderas aromáticas y los aceites sagrados, eran recolectadas cuidadosamente y esparcidas en el agua mientras el barco se deslizaba hacia el mar. Esta mezcla final de restos humanos con el elemento que el barco dominaría simbolizaba la consumación del pacto entre los mortales y los dioses del mar. La botadura misma, bautizada literalmente en sangre y cenizas humanas, se convertía en un momento de catarsis colectiva. Los espectadores, liberados de la tensión del ritual, prorrumpían en celebraciones que podían durar días. Los trabajadores supervivientes, traumatizados pero aliviados, regresaban a sus labores con una comprensión renovada de su lugar en la jerarquía imperial. Esta práctica, repetida durante siglos en astilleros a lo largo del mundo antiguo, creó una cultura de terror que permeaba todos los aspectos de la construcción naval.
Los trabajadores vivían no solo con la amenaza constante de la muerte por accidente o enfermedad, sino con la certeza de que sus propias vidas podrían ser deliberadamente terminadas para satisfacer las demandas de dioses que nunca habían elegido adorar. Esta cultura de terror que permeaba la construcción naval no surgió en el vacío, sino que era el producto lógico de sistemas religiosos y culturales que habían evolucionado durante milenios para justificar y perpetuar la dominación imperial. La práctica de quemar trabajadores vivos estaba profundamente vinculada a los marcos religiosos y culturales de los antiguos imperios, sistemas de creencias que transformaban la brutalidad sistemática en deber sagrado y convertían el asesinato en masa en acto de piedad. Para comprender cómo sociedades enteras podían participar en no tolerar tales atrocidades, debemos examinar las estructuras teológicas que las sostenían. En estas civilizaciones, el mar no era simplemente una masa de agua que separaba tierras, sino un reino vivo de caos primordial y misterio insondable, gobernado por dioses caprichosos cuyo favor era esencial para la supervivencia y prosperidad del imperio. Estos dioses marinos eran representados como entidades hambrientas y vengativas que exigían respeto y tributo constantes y cuya ira podía manifestarse en formas devastadoras, tormentas que destrozaban flotas enteras, monstruos marinos que devoraban marineros, y corrientes traidoras que arrastraban barcos hacia abismos sin fondo. La mitología fenicia proporcionaba algunas de las justificaciones más elaboradas para estos sacrificios. Deidades como Baal-Melart, el rey de la ciudad cuyo dominio se extendía sobre las aguas comerciales, o el temible dios del mar Yam, cuyo nombre mismo significaba caos acuático, eran invocados regularmente para bendecir las empresas marítimas. Los textos sagrados fenicios, grabados en tablillas de plata y oro, especificaban que estos dioses habían creado el mar como un campo de prueba para la humanidad, y que solo aquellos que demostraran su devoción a través del sacrificio supremo podrían navegar sus aguas con seguridad. Los sacerdotes fenicios habían desarrollado una teología compleja que categorizaba diferentes tipos de sacrificios según el propósito del barco. Los barcos comerciales, destinados a rutas conocidas y mares relativamente tranquilos, podrían requerir solo unos pocos trabajadores quemados. Pero los barcos de guerra, especialmente aquellos destinados a expediciones de conquista en aguas desconocidas, demandaban sacrificios masivos que podían involucrar docenas de trabajadores. Los barcos reales, construidos para transportar a la realeza o tesoros sagrados, requerían los sacrificios más elaborados, incluyendo no solo trabajadores comunes sino también artesanos especializados y ocasionalmente miembros de la nobleza menor. En Mesopotamia, las tradiciones eran igualmente sistemáticas pero teológicamente diferentes. El dios Enki, asociado con el agua dulce y la sabiduría, era considerado el patrón divino de la construcción naval. Pero Enki era una deidad compleja, conocida por su inteligencia cruel y su tendencia a probar a los mortales a través de sufrimientos elaborados. Los textos cuneiformes describían cómo Enki había enseñado a los humanos el arte de construir barcos, pero había insistido en que cada embarcación debía ser bautizada con sangre humana para despertar su espíritu guardián. Los sacerdotes mesopotamios habían desarrollado fórmulas matemáticas complejas para determinar cuántos trabajadores debían ser sacrificados. Estas fórmulas consideraban factores como el tamaño del barco, el tipo de madera utilizada, la distancia que viajaría, e incluso la fase de la luna durante la cual sería botado. Los cálculos se realizaban en tablillas de arcilla especiales, y los resultados eran considerados mandatos divinos que no podían ser cuestionados o alterados. La cosmología egipcia añadía otra dimensión a estas prácticas. Para los egipcios, el Nilo era la manifestación terrestre de las aguas primordiales de las cuales había emergido toda la creación. Los barcos que navegaban el Nilo, y posteriormente el Mediterráneo, eran vistos como reproducciones de la barca solar de Ra, el dios Sol que viajaba diariamente a través del cielo y el inframundo. El sacrificio de trabajadores durante la botadura era interpretado como un medio de proporcionar a Ra tripulaciones para su viaje eterno,
y se creía que los trabajadores sacrificados se convertirían en remeros divinos en la barca solar. Los textos del libro de los muertos egipcio contenían capítulos específicos dedicados a la preparación de trabajadores para el sacrificio naval. Estos textos describían rituales elaborados de momificación parcial que se realizaban en los trabajadores vivos antes de ser quemados, supuestamente para preparar sus almas para el servicio divino. El proceso implicaba la extracción quirúrgica de ciertos órganos mientras las víctimas aún estaban conscientes, un procedimiento que los sacerdotes afirmaban era necesario para la transformación espiritual. El sacrificio humano, aunque horrendo para la sensibilidad moderna, se veía como una transacción necesaria y hasta económicamente sensata, una vida entregada para asegurar el favor divino para las ambiciones del imperio. Esta mentalidad transaccional era reforzada por una literatura religiosa extensa que cuantificaba el valor relativo de diferentes tipos de sacrificio. Los textos sagrados contenían tablas de equivalencias que especificaban, por ejemplo, que un esclavo joven y sano valía tanto como 3 esclavos mayores, o que un artesano especializado podía reemplazar a 5 trabajadores comunes. Estos rituales no eran meros actos de crueldad caprichosa, sino expresiones calculadas de una cosmovisión donde la vida humana estaba subordinada al orden cósmico y, más específicamente, a la perpetuación del poder imperial. Los trabajadores, ocupando el escalón más bajo de la jerarquía social, eran considerados pérdidas no solo aceptables sino necesarias en el gran tapiz de la gloria imperial. Esta jerarquización de la vida humana estaba codificada en leyes civiles y religiosas que especificaban el valor monetario de diferentes clases de personas, facilitando los cálculos sobre cuándo y cómo sacrificarlos. Sacerdotes y gobernantes justificaban sistemáticamente la práctica a través de mitos y profecías elaborados, afirmando que la ira de los dioses hundiría barcos enteros o arruinaría el comercio si no se apaciguaba adecuadamente. Estos mitos no eran simplemente historias transmitidas oralmente, sino textos canónicos que se enseñaban en las escuelas de escribas y se recitaban en ceremonias públicas. Los niños de las clases dominantes crecían aprendiendo estos mitos como verdades fundamentales sobre el funcionamiento del universo. Los gobernantes habían institucionalizado la producción de evidencia que respaldaba estas creencias. Las crónicas oficiales registraban meticulosamente los casos donde barcos que habían sido botados sin el sacrificio apropiado habían sufrido desastres posteriores. Estas crónicas, por supuesto, omitían los numerosos casos donde barcos bendecidos con sacrificios también habían naufragado, y exageraban dramáticamente los éxitos de barcos que habían sido botados con ceremonias sacrificiales elaboradas. La clase sacerdotal había desarrollado también un sistema de interpretación de presagios que siempre parecía confirmar la necesidad de más sacrificios. Si un barco tenía éxito, era porque los dioses habían sido adecuadamente apaciguados. Si fracasaba, era porque los sacrificios habían sido insuficientes o inadecuados. Este sistema interpretativo cerrado garantizaba que la práctica se perpetuara independientemente de los resultados reales. Sin embargo, esta práctica también cumplía propósitos prácticos que iban más allá de la superstición religiosa. Infundía miedo y obediencia en la fuerza laboral, asegurando que el trabajo continuara sin rebeliones significativas. Los trabajadores que habían presenciado estos sacrificios quedaban traumatizados y psicológicamente quebrados, menos propensos a organizarse o resistir. El terror era una herramienta de gestión laboral tan efectiva como los látigos o las cadenas. La práctica también servía para eliminar sistemáticamente a los trabajadores más problemáticos. Los que mostraban signos de liderazgo, los que cuestionaban las condiciones de trabajo, o los que intentaban organizar a sus compañeros eran marcados discretamente para el sacrificio. De esta manera, el ritual servía como un mecanismo de selección social que eliminaba a los elementos más resistentes de la población trabajadora. Los efectos psicológicos en los trabajadores supervivientes eran profundos y duraderos. Muchos desarrollaban lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo, volviéndose apáticos, sumisos,
y psicológicamente fragmentados. Esta fragmentación psicológica era vista por los supervisores como una característica deseable, ya que los trabajadores traumatizados eran más fáciles de controlar y menos propensos a causar problemas. Las familias de los trabajadores también eran afectadas por estas prácticas. Los hijos crecían sabiendo que sus padres podrían ser seleccionados para el sacrificio en cualquier momento, creando generaciones de individuos traumatizados que habían internalizado su propia inferioridad y prescindibilidad. Esta transmisión intergeneracional del trauma ayudaba a mantener la estructura social, ya que los trabajadores se veían a sí mismos como naturalmente inferiores y destinados al sufrimiento. Los aspectos económicos de estas prácticas eran igualmente calculados. El costo de mantener a un trabajador hasta la vejez o de proporcionar atención médica a los enfermos era eliminado simplemente sacrificándolos cuando su productividad declinaba. Esta gestión de recursos humanos permitía a los imperios mantener una fuerza laboral siempre joven y productiva, sin los costos asociados con el cuidado de los trabajadores improductivos. La práctica también generaba ingresos adicionales para las clases dominantes. Los rituales de sacrificio eran eventos que atraían a espectadores que pagaban por mejores asientos, comerciantes que vendían comida y recuerdos, y peregrinos que venían desde lugares distantes para presenciar estas manifestaciones divinas. El sacrificio humano se había convertido en una industria que generaba beneficios económicos significativos para los organizadores. Los textos legales de la época codificaban estas prácticas, especificando procedimientos detallados para la selección y preparación de víctimas. Estos códigos legales, grabados en piedra y metal, proporcionaban legitimidad jurídica a lo que era esencialmente asesinato en masa. Los trabajadores no tenían derechos legales que los protegieran del sacrificio, y cualquier intento de resistir o escapar era tratado como un crimen contra el Estado y los dioses. Este sistema cultural y religioso, refinado durante siglos de práctica, creó una normalización completa de la violencia extrema. Generaciones enteras crecieron viendo estos sacrificios como parte natural del orden social, tan inevitables como las estaciones o las mareas. La brutalidad había sido tan completamente integrada en la estructura social que cuestionarla era literalmente impensable para la mayoría de los participantes. Reflexionen sobre esta historia y compartan este conocimiento. En un mundo donde la dignidad humana a menudo se ve amenazada, recordar estos horrores del pasado nos ayuda a valorar y proteger los derechos que ahora damos por sentados. La historia no debe repetirse, pero solo puede prevenirse si no la olvidamos. Sin embargo, dentro de este sistema aparentemente inquebrantable de terror sistémico y control absoluto, la humanidad encontraba formas de manifestarse que desafiaban la lógica despiadada del imperio. A pesar de su sombrío destino y la brutalidad sistemática que los rodeaba, los trabajadores no eran víctimas completamente pasivas. En los campamentos de los astilleros, lugares que habían sido diseñados para deshumanizar y atomizar, se formaban lazos de camaradería entre los obreros que trascendían las divisiones étnicas, religiosas y lingüísticas que los imperios habían intentado explotar para mantener el control. Estos vínculos se forjaban en el sufrimiento compartido de formas que los arquitectos del sistema no habían anticipado completamente. Los trabajadores compartían sus raciones escasas con aquellos que estaban aún más hambrientos, arriesgando sus propias vidas para mantener vivos a compañeros que de otra manera habrían colapsado por inanición. Este acto simple de compartir comida se convertía en un acto de resistencia profunda, ya que desafiaba el principio fundamental del sistema, que la supervivencia individual dependía de la sumisión total y la competencia despiadada con otros trabajadores. Las noches en los campamentos se convertían en espacios de resistencia cultural sutil pero significativa. Los trabajadores contaban historias de sus tierras natales, preservando memorias de lugares y tiempos donde habían sido más que simplemente herramientas de producción. Estas historias, transmitidas en susurros para evitar la detección por parte de los guardias, mantenían vivas identidades culturales que el sistema imperial intentaba deliberadamente erradicar.
Un trabajador escita podía describir las vastas estepas de su infancia, mientras que un campesino egipcio recordaba las inundaciones anuales del Nilo que habían marcado el ritmo de su vida anterior. Los rituales religiosos clandestinos representaban otra forma de resistencia que los supervisores encontraban particularmente amenazante. Los trabajadores susurraban oraciones a sus propios dioses por la salvación, creando sistemas de creencias alternativos que competían directamente con la teología imperial oficial. Estos actos de devoción no autorizada eran especialmente peligrosos porque ofrecían a los trabajadores un marco alternativo para interpretar su sufrimiento, en lugar de ser víctimas deservedoras de castigo divino. Podrían ser mártires cuyo sufrimiento tenía significado sagrado en sus propios sistemas de creencias. Los trabajadores desarrollaron también códigos de comunicación elaborados que les permitían coordinar actos de resistencia sin alertar a los supervisores. Estos códigos utilizaban gestos aparentemente inocentes, patrones de trabajo alterados y modificaciones sutiles en las canciones de trabajo tradicionales para transmitir información sobre peligros inminentes, oportunidades de escape y planes de sabotaje. La sofisticación de estos sistemas de comunicación sugiere niveles de organización y inteligencia colectiva que contradecían directamente la propaganda imperial sobre la inferioridad natural de los trabajadores. En algunos casos documentados, los trabajadores resistían activamente su destino a través de actos de sabotaje coordinado que requerían planificación considerable y riesgo personal extremo. Escondían a posibles víctimas de sacrificio en espacios secretos construidos dentro de los propios barcos, creando compartimentos ocultos donde los condenados podían permanecer durante días hasta que la selección final hubiera pasado. Estos refugios temporales eran obras maestras de ingeniería clandestina, diseñados para ser completamente indetectables incluso durante inspecciones minuciosas. El sabotaje de herramientas para retrasar la finalización de un barco representaba una forma particularmente audaz de resistencia, ya que requería conocimiento técnico especializado y coordinación entre múltiples trabajadores. Los saboteadores podían introducir defectos sutiles en las juntas de madera que no serían detectados hasta después de la botadura, o podrían dañar las herramientas de tal manera que pareciera desgaste natural pero que ralentizará significativamente el progreso del trabajo. Estos retrasos no solo posponían los rituales de sacrificio, sino que también costaban al imperio recursos considerables y podían resultar en castigos para los supervisores, creando fisuras en la jerarquía de poder. Los actos de resistencia más dramáticos involucraban intentos de escape masivo que requerían semanas de planificación secreta. Los trabajadores podían crear túneles debajo de los muros de los campamentos, coordinar distracciones elaboradas para permitir que grupos se escaparan durante los cambios de guardia, o incluso intentar apoderarse de barcos recién construidos para usarlos como vehículos de escape. Aunque la mayoría de estos intentos fracasaban y resultaban en torturas públicas horribles para los participantes, su mera existencia demostraba que incluso en las condiciones más extremas, el impulso humano hacia la libertad persistía. Estos actos de desafío, aunque raros y extremadamente peligrosos, eran un testimonio poderoso de la humanidad indestructible de los trabajadores y su voluntad inquebrantable de sobrevivir como seres humanos completos en lugar de simplemente como instrumentos de producción. Cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, representaba una victoria filosófica sobre el sistema que intentaba reducirlos a componentes intercambiables de la maquinaria imperial. La comunidad más amplia, ciudadanos libres, comerciantes prósperos y nobles menores, a menudo veía los sacrificios con una mezcla compleja de reverencia religiosa auténtica e incomodidad moral creciente. Esta ambivalencia no era accidental sino el resultado de tensiones inherentes en el sistema imperial que dependía simultáneamente de la brutalidad extrema y del consentimiento de poblaciones más amplias que no eran directamente víctimas de la violencia más extrema. Los comerciantes, cuyas fortunas dependían del éxito de las flotas comerciales, habían desarrollado racionalizaciones elaboradas para justificar su participación en un sistema que sabían que era moralmente problemático.
Argumentaban que los sacrificios eran necesarios para proteger sus inversiones comerciales y las vidas de los marineros que tripulaban sus barcos. Sin embargo, sus propios escritos privados, conservados en tablillas de arcilla y papiros, revelan una inquietud considerable sobre la moralidad de sus acciones. Los nobles menores, que ocupaban posiciones intermedias en la jerarquía imperial, experimentaban presiones particulares. Por un lado, necesitaban demostrar su lealtad al sistema imperial participando en o al menos apoyando públicamente los rituales de sacrificio. Por otro lado, muchos tenían contacto directo con trabajadores especializados y habían desarrollado relaciones que hacían difícil ver a estos individuos como meramente sacrificables. Algunos nobles desarrollaron la práctica de comprar trabajadores especializados fuera del sistema de sacrificio, técnicamente para uso personal pero efectivamente para salvar sus vidas. Aunque la mayoría de la población aceptaba los rituales como necesarios para la prosperidad del imperio, algunos sectores comenzaron a cuestionar la moralidad de quemar a otros seres humanos, especialmente cuando estos individuos habían demostrado habilidades valiosas o habían establecido conexiones personales con miembros de las clases superiores. Estas voces disidentes, aunque cuidadosamente silenciadas en público, comenzaron a formar redes informales de opinión que gradualmente influyeron en las actitudes sociales más amplias. Las mujeres de las clases superiores jugaron un papel particularmente importante en estos cambios de actitud. Muchas habían establecido relaciones con trabajadoras que servían en sus hogares y habían llegado a ver a estas mujeres como individuos completos en lugar de simplemente como propiedad. Cuando estas trabajadoras domésticas eran seleccionadas para el sacrificio, las mujeres nobles experimentaban un conflicto emocional que las llevaba a cuestionar privadamente la justicia del sistema. Los escribas y educadores, responsables de mantener y transmitir la cultura imperial, también comenzaron a desarrollar ambivalencia sobre su papel en perpetuar un sistema que encontraban cada vez más moralmente problemático. Algunos comenzaron a introducir sutilmente elementos en sus textos que humanizaban a los trabajadores o que sugerían interpretaciones alternativas de los textos religiosos que podrían justificar sacrificios menos brutales. Los veteranos militares, que habían luchado junto a guerreros que posteriormente fueron esclavizados y sacrificados, experimentaban formas particulares de trauma moral. Habían visto a estos hombres demostrar valor y habilidad en batalla, y encontraban difícil reconciliar estas memorias con el tratamiento posterior de los prisioneros. Algunos desarrollaron alcoholismo o otras formas de automedicación para lidiar con la disonancia cognitiva. Los artesanos especializados, cuyo trabajo requería colaboración estrecha con trabajadores de diferentes estratos sociales, fueron particularmente influyentes en sembrar semillas de cambio. Habían trabajado directamente con individuos que posteriormente fueron sacrificados y habían observado de primera mano las habilidades, inteligencia y humanidad de estos trabajadores. Su testimonio sobre la capacidad y el valor de los trabajadores comenzó a influir en las actitudes de otros miembros de las clases medias. Los comerciantes internacionales, que habían viajado a sociedades con prácticas diferentes, comenzaron a reportar que otros pueblos conseguían éxito naval sin sacrificios humanos masivos. Estos informes, aunque inicialmente recibidos con escepticismo, gradualmente comenzaron a influir en las discusiones sobre la necesidad absoluta de las prácticas tradicionales. Estas voces disidentes, aunque inicialmente silenciadas y marginalizadas, gradualmente sembraron semillas de cambio que germinarían en transformaciones más amplias. Los imperios posteriores, influenciados por estas corrientes de pensamiento alternativo, comenzaron a inclinarse hacia sacrificios animales o ofrendas simbólicas, reflejando sensibilidades éticas en evolución que habían sido cultivadas por generaciones de disidentes silenciosos. El proceso de cambio no fue súbito ni uniforme. Diferentes regiones y culturas adoptaron reformas a ritmos diferentes y hubo periodos de retroceso donde las prácticas tradicionales fueron restauradas por gobernantes conservadores.
Sin embargo, la tendencia general hacia formas menos brutales de ritual religioso reflejaba un cambio gradual pero fundamental en la conciencia moral de estas civilizaciones. Los factores económicos también jugaron un papel en estos cambios. Los imperios comenzaron a darse cuenta de que la pérdida constante de trabajadores especializados a través del sacrificio estaba limitando su capacidad de innovación técnica y competitividad comercial. Los costos de reemplazar constantemente trabajadores experimentados se volvieron prohibitivos, especialmente cuando los imperios rivales que habían abandonado el sacrificio humano comenzaron a demostrar ventajas económicas. Las presiones militares también contribuyeron al cambio. Los ejércitos que habían incorporado guerreros de diversas culturas encontraron que las prácticas de sacrificio humano creaban tensiones internas que debilitaban la cohesión militar. Los generales comenzaron a argumentar que el mantenimiento de la moral del ejército requería modificaciones en las prácticas religiosas más extremas. El cambio gradual hacia alternativas al sacrificio humano no eliminó completamente la brutalidad del sistema imperial, pero representó un reconocimiento creciente de que la humanidad de los trabajadores no podía ser completamente negada sin costos significativos para la estabilidad y eficiencia del imperio mismo. Reflexionen sobre esta historia y compartan este conocimiento. En un mundo donde la dignidad humana a menudo se ve amenazada, recordar estos horrores del pasado nos ayuda a valorar y proteger los derechos que ahora damos por sentados. La historia no debe repetirse, pero solo puede prevenirse si no la olvidamos. El amanecer del día de la botadura traía consigo una atmósfera de anticipación cargada que permeaba cada rincón del astillero. Los trabajadores supervivientes se despertaban con una mezcla de alivio y terror, sabiendo que algunos de sus compañeros habían sido seleccionados para el sacrificio final, mientras que otros habían logrado escapar de la selección una vez más. Las redes de comunicación clandestina que habían desarrollado durante meses de trabajo ahora servían un propósito diferente: transmitir información sobre quién había sido elegido, quien había logrado esconderse en los compartimentos secretos y quien había intentado escapar durante la noche. En los barracones, los trabajadores condenados pasaban sus últimas horas en una extraña calma. Algunos susurraban oraciones a sus dioses ancestrales, manteniendo viva hasta el final esa resistencia espiritual que había sido tan amenazante para los supervisores. Otros escribían mensajes secretos en tablillas de barro o trozos de madera, esperando que estas comunicaciones finales pudieran ser contrabandeadas a familias lejanas o preservadas como testimonio de sus vidas. Los códigos de comunicación que habían perfeccionado ahora se usaban para transmitir palabras de despedida y declaraciones de identidad que desafiaban su reducción a meros combustibles sacrificiales. Los trabajadores no seleccionados experimentaban su propia forma de tormento. Habían desarrollado lazos profundos con aquellos que pronto morirían, compartiendo raciones, historias y esperanzas durante los largos meses de construcción. Ver a compañeros con quienes habían conspirado en actos de sabotaje menor o habían compartido recuerdos de tierras natales ahora marchando hacia la pira creaba un trauma que los supervisores no habían anticipado completamente. Algunos intentaban actos desesperados de último momento para salvar a sus compañeros, arriesgando sus propias vidas para crear distracciones o proporcionar oportunidades de escape. Los refugios secretos construidos dentro del propio barco ahora servían como escondites finales para aquellos que intentaban evitar la selección. Estos espacios, obras maestras de ingeniería clandestina, habían sido diseñados durante meses de trabajo coordinado. Los trabajadores habían modificado sutilmente la estructura del barco para crear compartimentos ocultos donde los condenados podían permanecer durante horas, respirando a través de sistemas de ventilación improvisados y esperando que la ceremonia terminara sin su detección. Estos refugios representaban la forma más sofisticada de resistencia, transformando el mismo instrumento de su opresión en una herramienta de supervivencia. Mientras los trabajadores vivían sus últimas horas de terror y esperanza, el resto del imperio se preparaba para un espectáculo que había sido cuidadosamente coreografiado para maximizar su impacto psicológico y político.
Los comerciantes que habían desarrollado racionalizaciones elaboradas para justificar su participación en el sistema ahora se preparaban para la celebración final de sus inversiones. Sus escritos privados de este periodo revelan una ansiedad particular. Sabían que el éxito de sus empresas comerciales dependía literalmente de la muerte de individuos específicos con quienes algunos habían interactuado durante la construcción. Las mujeres de las clases superiores, que habían desarrollado relaciones complejas con trabajadoras domésticas ahora condenadas al sacrificio, enfrentaban sus propias crisis emocionales. Algunas intentaban intervenciones de último momento, utilizando su influencia social para comprar trabajadoras específicas fuera del pool de sacrificio. Estas transacciones, técnicamente legales pero moralmente ambiguas, creaban tensiones dentro de las familias nobles y revelaban las fisuras en el consenso social que apoyaba el sistema. Los nobles menores, atrapados entre la necesidad de demostrar lealtad imperial y su creciente incomodidad moral, desarrollaron rituales personales para lidiar con la disonancia cognitiva. Algunos realizaban ceremonias privadas de duelo por trabajadores que habían conocido personalmente, mientras que otros hacían donaciones secretas a las familias de los condenados. Estos actos de resistencia silenciosa no desafiaban directamente el sistema, pero representaban grietas en el consenso ideológico que lo sustentaba. Los veteranos militares, que habían luchado junto a guerreros ahora esclavizados y condenados, experimentaban formas particulares de trauma anticipatorio. Algunos se automedicaban con alcohol o hierbas para evitar presenciar el sacrificio de antiguos compañeros de armas. Otros escribían testimonios secretos sobre el valor y la humanidad de los condenados, documentos que circulaban en redes clandestinas de veteranos y que gradualmente influían en las actitudes militares hacia el sistema sacrificial. El día de la botadura de un barco era un espectáculo de grandeza y terror que había sido perfeccionado durante generaciones para maximizar tanto su impacto religioso como su función política. La ceremonia comenzaba antes del amanecer con procesiones elaboradas que movían a los participantes desde diferentes partes del imperio hacia el sitio de la botadura. Los sacerdotes, vestidos con túnicas que habían sido teñidas con pigmentos costosos, llevaban implementos rituales que habían sido consagrados en ceremonias previas. Sus cantos, que habían sido compuestos específicamente para invocar la protección divina para los barcos, resonaban a través del aire matutino y creaban una atmósfera de solemnidad sagrada. Los trabajadores condenados eran conducidos hacia la pira sacrificial en procesiones que habían sido diseñadas para transformar su individualidad en simbolismo religioso. Vestidos con túnicas blancas que simbolizaban pureza sacrificial, sus identidades específicas eran gradualmente absorbidas en su función ritual. Sin embargo, incluso en estos momentos finales, algunos mantenían actos de resistencia sutil, susurraban oraciones en sus idiomas nativos, hacían gestos secretos a compañeros supervivientes, o llevaban amuletos escondidos que conectaban con sus tradiciones religiosas originales. Mientras la embarcación se deslizaba hacia el agua, con su proa adornada con guirnaldas y su casco reluciente con brea, las llamas de la pira sacrificial iluminaban la escena con una luz que creaba sombras danzantes en las caras de los espectadores. La multitud vitoreaba, pero sus gritos contenían matices complejos. Junto con la celebración genuina del poder imperial, había corrientes de incomodidad, tristeza reprimida, y en algunos casos, horror silencioso. Los sacerdotes bendecían el barco con rituales que habían sido perfeccionados para transformar la brutalidad en sacralidad, y los gobernantes se regocijaban en la gloria de su poder marítimo, pero incluso ellos experimentaban momentos de duda sobre la necesidad absoluta de tales medidas extremas. Para el imperio, el barco representaba poder, riqueza y favor divino. Su lanzamiento exitoso validaba no solo la competencia técnica de los trabajadores, sino también la corrección moral del sistema que había permitido su construcción. Para los trabajadores supervivientes, sin embargo, era un monumento a su trabajo y, para algunos, a sus vidas perdidas. Cada línea del casco, cada vela que se desplegaría, cada remo que se usaría llevaba las marcas de su resistencia,
su humanidad y su sacrificio. Los días inmediatamente posteriores a la botadura revelaban las consecuencias complejas del espectáculo. Los trabajadores supervivientes experimentaban una forma particular de trauma del superviviente, sabiendo que habían continuado viviendo mientras compañeros específicos habían muerto. Algunos desarrollaban depresión profunda, mientras que otros canalizaban su dolor en formas renovadas de resistencia. Las redes de comunicación que habían desarrollado durante la construcción ahora servían para preservar las memorias de los muertos, creando tradiciones orales clandestinas que mantenían vivas las identidades de aquellos cuyas vidas habían alimentado las llamas. Los refugios secretos que habían sido construidos dentro del barco a menudo contenían mensajes ocultos dejados por trabajadores muertos o supervivientes. Estos espacios se convertían en sitios de memoria no oficial, donde los supervivientes podían realizar rituales privados de duelo y resistencia. Algunos trabajadores desarrollaban la práctica de dejar pequeños objetos personales en estos espacios, creando santuarios secretos que honraban a los muertos y desafiaban su reducción a mero combustible sacrificial. Las familias de los sacrificados, cuando existían y eran accesibles, a menudo nunca recibían confirmación oficial de la muerte de sus seres queridos. Esta ambigüedad burocrática era tanto práctica como psicológica. Permitía al imperio evitar responsabilidades específicas mientras mantenía a las familias en un estado de incertidumbre que las hacía menos propensas a actos de venganza organizados. Sin embargo, las redes informales de información desarrolladas por comerciantes y veteranos a menudo proporcionaban detalles sobre los destinos individuales, creando sistemas alternativos de memoria y duelo. El legado de estos sacrificios perdura en los anales de la historia como un recordatorio crudo del costo humano de la ambición imperial. Los barcos lanzados con sangre y fuego transportaron mercancías a través del Mediterráneo, libraron batallas que determinaron el destino de civilizaciones, y conectaron tierras lejanas de maneras que dieron forma permanente al mundo antiguo. Estos navíos, imbuidos con la sangre y el sufrimiento de sus constructores, se convirtieron en instrumentos de expansión imperial que extendían el mismo sistema que los había creado a nuevas tierras y pueblos. Sin embargo, las historias de los trabajadores que perecieron a menudo se pierden en las narrativas oficiales, sus nombres no registrados en las crónicas imperiales, sus cenizas esparcidas al viento sin monumentos que marquen su contribución. Su sacrificio, aunque espantoso, subraya la resiliencia de aquellos que trabajaron bajo condiciones inhumanas y la compleja interacción de fe, poder y supervivencia que caracterizaba a estos antiguos imperios. Las tradiciones de resistencia que desarrollaron, los códigos de comunicación que perfeccionaron, y las redes de solidaridad que construyeron influenciaron las generaciones posteriores de trabajadores que enfrentaban sistemas similares de opresión. Sus métodos de sabotaje, sus técnicas de supervivencia, y sus formas de preservar la dignidad humana bajo circunstancias extremas se transmitieron a través de tradiciones orales que sobrevivieron mucho más allá de la caída de los imperios específicos que los habían esclavizado. El cambio gradual hacia alternativas al sacrificio humano, impulsado por las voces disidentes que habían sido cultivadas durante generaciones, representó un reconocimiento lento pero fundamental de que la humanidad de los trabajadores no podía ser completamente negada sin costos significativos para la estabilidad y eficiencia del imperio mismo. Este proceso de transformación, aunque incompleto y frecuentemente revertido, demostró que incluso los sistemas más brutales de control contenían las semillas de su propia modificación. Los barcos que navegaron por el Mediterráneo llevaron consigo no solo mercancías y soldados, sino también las historias no contadas de aquellos que los habían construido. En puertos lejanos, marineros compartían relatos sobre los métodos de construcción y gradualmente, información sobre las condiciones de los trabajadores se filtraba a otras sociedades. Estas conexiones transnacionales crearon redes de conciencia que eventualmente contribuyeron a cambios en las prácticas laborales a través de diferentes culturas. Reflexionen sobre esta historia y compartan este conocimiento. En un mundo donde la dignidad humana a menudo se ve amenazada por sistemas que reducen a las personas a meros recursos,
Recordar estos horrores del pasado nos ayuda a valorar y proteger los derechos que ahora damos por sentados. La historia no debe repetirse, pero solo puede prevenirse si no la olvidamos, y si honramos a aquellos que resistieron la deshumanización incluso en las circunstancias más extremas. Al reflexionar sobre las vidas de estos antiguos trabajadores, nos enfrentamos a una paradoja profunda y perturbadora. Las mismas manos que construyeron los barcos del imperio a menudo fueron consumidas para lanzarlos. Esta contradicción fundamental revela algo esencial sobre la naturaleza del poder imperial y su relación con la humanidad de aquellos que lo sostienen. Su trabajo era absolutamente esencial para el funcionamiento del imperio. Cada golpe de martillo y cada medida precisa contribuía a la creación de instrumentos que expandirían el dominio imperial a través de mares desconocidos. Sin embargo, sus vidas eran consideradas prescindibles a los ojos de sus gobernantes, reducidas a combustible para rituales que supuestamente asegurarían el éxito de sus propias creaciones. Esta paradoja se manifestaba de maneras que iban más allá de la simple brutalidad. Los trabajadores más hábiles, aquellos cuya experiencia y conocimiento técnico habían sido fundamentales para la construcción exitosa, eran frecuentemente seleccionados para el sacrificio precisamente porque su competencia los hacía ofrendas más valiosas a los dioses. El sistema imperial había creado una lógica perversa donde la excelencia en el trabajo se convertía en una sentencia de muerte, donde la demostración de habilidad excepcional marcaba a un individuo como candidato ideal para el sacrificio. Los supervisores y arquitectos navales habían desarrollado métodos elaborados para evaluar no solo la competencia técnica, sino también la pureza espiritual de los trabajadores. Aquellos que habían demostrado resistencia al sistema, que habían participado en actos de sabotaje menor o que habían mostrado liderazgo en la formación de vínculos comunitarios, eran considerados especialmente apropiados para el sacrificio. Sus actos de resistencia, lejos de salvarlos, los marcaban como ofrendas más poderosas, individuos cuya destrucción tendría mayor impacto simbólico. La resiliencia de estos trabajadores, soportando condiciones brutales, formando lazos profundos en medio de la desesperación y, ocasionalmente, resistiendo su destino con ingenio y coraje, refleja patrones universales de supervivencia humana que trascienden épocas y culturas. Su capacidad para mantener la dignidad personal bajo circunstancias que habían sido diseñadas específicamente para destruir su humanidad encuentra paralelos en la tenacidad de los campesinos medievales que sobrevivieron a inviernos rigurosos con recursos mínimos, en la resistencia silenciosa de comunidades que enfrentaron invasiones devastadoras, y en la determinación de generaciones que reconstruyeron sus vidas después de catástrofes naturales. Los métodos que desarrollaron para preservar sus identidades culturales bajo presión extrema, las historias susurradas en la oscuridad, los rituales religiosos realizados en secreto, los códigos de comunicación que burlaban la vigilancia constante, se convirtieron en técnicas de supervivencia que fueron transmitidas a través de tradiciones orales que sobrevivieron mucho más allá de la caída de los imperios que los habían esclavizado. Estas prácticas influyeron en las estrategias de resistencia de comunidades posteriores que enfrentaron formas similares de opresión sistemática. Sus redes de solidaridad, construidas sobre la base del sufrimiento compartido y la necesidad mutua, demostraron que incluso en las condiciones más deshumanizantes, los seres humanos encuentran formas de crear significado y conexión. Los trabajadores que compartían sus raciones escasas con compañeros más débiles, que arriesgaban sus vidas para mantener vivos a otros, que desarrollaban sistemas elaborados de comunicación para coordinar actos de resistencia, estaban participando en una forma fundamental de creación de comunidad que trasciende las circunstancias específicas de su opresión. Los compartimentos secretos que construyeron dentro de los propios barcos, esas obras maestras de ingeniería clandestina que servían como refugios temporales para aquellos que intentaban escapar de la selección, representan una forma particular de esperanza que merece reflexión profunda. Estos espacios no solo eran escondites físicos, sino también símbolos de la negativa humana a aceptar la inevitabilidad de la muerte sin sentido.
Cada compartimento secreto era una declaración de que la vida tenía valor intrínseco, independientemente de lo que dictaran los sistemas de poder. La sofisticación técnica requerida para crear estos refugios, la necesidad de modificar sutilmente la estructura del barco sin alertar a los supervisores, de crear sistemas de ventilación que funcionaran durante horas de ocultación, de coordinar entre múltiples trabajadores para mantener el secreto, demuestra niveles de inteligencia colectiva y cooperación que contradecían directamente las justificaciones imperiales para el sistema de esclavitud. Estos actos de ingeniería de supervivencia revelaban que los trabajadores poseían exactamente las capacidades intelectuales y técnicas que sus opresores afirmaban que les faltaban. La práctica del sacrificio humano, aunque aberrante para la sensibilidad moderna, revela hasta dónde llegaban los antiguos imperios para asegurar su dominio sobre la tierra y el mar. Pero también revela algo más sutil, la profunda inseguridad que subyacía bajo la aparente confianza imperial. Los rituales elaborados, las ceremonias cuidadosamente coreografiadas, las justificaciones teológicas complejas. Todo esto sugiere que incluso los emperadores y sacerdotes necesitaban convencerse a sí mismos de la necesidad y la justicia de sus acciones. Los mensajes secretos que los trabajadores condenados escribían en tablillas de barro y trozos de madera, esperando que estas comunicaciones finales pudieran ser contrabandeadas a familias lejanas, representan una forma particular de resistencia que trasciende la muerte física. Estos documentos, cuando sobrevivían, no solo preservaban información sobre vidas individuales, sino que también testimoniaban la determinación de mantener conexiones humanas incluso en los momentos finales. Las palabras escritas en estos mensajes, declaraciones de amor, afirmaciones de identidad, instrucciones para preservar tradiciones familiares, se convertían en actos de resistencia que desafiaban la reducción de los individuos a mero combustible sacrificial. Los rituales de duelo que desarrollaron los trabajadores supervivientes, realizados en secreto después de las ceremonias de botadura, crearon formas alternativas de memoria que competían con las narrativas oficiales del imperio. Estos rituales, que a menudo incorporaban elementos de las tradiciones religiosas de los muertos, mantenían viva la individualidad de aquellos que habían sido transformados en símbolos en los rituales imperiales. Los supervivientes creaban santuarios secretos en los espacios ocultos de los barcos, dejando pequeños objetos personales que servían como recordatorios de vidas específicas y resistencias particulares. La gradual evolución hacia alternativas al sacrificio humano, impulsada por las voces disidentes que habían sido cultivadas durante generaciones de incomodidad moral, demuestra que incluso los sistemas más brutales contienen las semillas de su propia transformación. Las mujeres nobles que compraban trabajadoras para salvarlas del sacrificio, los veteranos que escribían testimonios secretos sobre el valor de antiguos compañeros, los artesanos que humanizaban a los trabajadores en sus relatos, todos estos actos aparentemente pequeños de resistencia moral contribuyeron a cambios graduales en la conciencia colectiva. Nos desafía a considerar el costo real del progreso y el valor inconmensurable de cada vida, por humilde que pueda parecer en los ojos de los poderosos. Las innovaciones técnicas que desarrollaron estos trabajadores, nuevas técnicas de construcción naval, métodos mejorados de tratamiento de madera, sistemas de navegación más eficientes, contribuyeron al avance de la civilización humana, pero este progreso se construyó literalmente sobre la base de vidas humanas sacrificadas. Sus historias nos recuerdan que detrás de cada logro imperial, cada expansión de territorio, cada incremento en el comercio y la riqueza, existían individuos reales con esperanzas, temores, familias y sueños. La grandeza arquitectónica de los barcos, la eficiencia de los sistemas de navegación, la belleza de las ceremonias de botadura, todo esto adquiere una dimensión más compleja cuando recordamos el costo humano de su creación. Las tradiciones de resistencia que desarrollaron, los códigos de solidaridad que mantuvieron, las formas de preservar la dignidad humana bajo circunstancias extremas. Estas lecciones trascienden su contexto histórico específico y ofrecen sabiduría para cualquier época donde la humanidad individual se ve amenazada por sistemas que reducen a las personas a meros recursos o instrumentos.
mientras nos dejamos llevar por el sueño, llevemos en nuestra mente no solo las llamas parpadeantes de la pira o el crujido de un barco recién botado, sino también la fuerza silenciosa de aquellos que lo dieron todo, no por elección sino por la crueldad de un sistema que no reconocía su humanidad plena. Su historia, aunque envuelta en oscuridad, es un recordatorio conmovedor de nuestra humanidad compartida y del poder perdurable de la resiliencia frente a la adversidad más extrema. Agradecemos a todos aquellos que han elegido acompañarnos en este viaje a través de las sombras de la historia, quienes han prestado sus corazones y sus mentes para honrar la memoria de vidas que de otro modo permanecerían sin reconocimiento. Al escuchar estas historias, participamos en un acto de memoria colectiva que trasciende el tiempo y el espacio, conectándonos con la experiencia humana universal de resistencia, esperanza y dignidad. Gracias por permitir que estas voces del pasado encuentren eco en el presente, por crear un espacio donde las historias de resistencia y supervivencia pueden ser contadas y recordadas. En un mundo donde a menudo nos sentimos abrumados por la velocidad del cambio y la complejidad de los desafíos modernos, estas historias nos recuerdan que la humanidad ha enfrentado y superado pruebas aparentemente imposibles antes y que la capacidad para la compasión, la solidaridad y la resistencia moral persiste incluso en las circunstancias más difíciles. Que estos relatos de coraje silencioso y resistencia persistente acompañen sus sueños, no como fuente de inquietud, sino como recordatorio de la fuerza extraordinaria que reside en el espíritu humano. Que el descanso les traiga paz y que despierten renovados en su aprecio por la dignidad inherente de cada vida y su compromiso con la protección de aquellos que enfrentan adversidades. Gracias por escuchar, por recordar y por llevar consigo las lecciones de resiliencia y esperanza que estas historias ancestrales continúan ofreciendo al mundo moderno. Que sus sueños sean apacibles y sus corazones, fortalecidos por la sabiduría de aquellos que nos precedieron en el camino de la humanidad.